Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Nos podemos sentar.
Uno de los pasajes más bellos, más hermosos, es la narración de los discípulos de Emaús, del evangelista Lucas, así como el de el hijo pródigo. Dos evangelios únicos, hermosos. Y el de hoy, pues, es el de los que van de camino a aquella aldea de Emaús. La narración parte de Jerusalén y termina también en Jerusalén, un mismo itinerario, interesante recorrido de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén. Pero para Lucas, Jerusalén es algo más que una ciudad, es el lugar donde están los 11 y los demás, donde empieza todo. Jerusalén es el grupo de creyentes, los dos de Emaús, que abandonan el grupo y retornan a él. Cuando retornan se encuentran con un grupo que ya cree en el resucitado. No son ellos dos, los de Emaús, los que hacen que el grupo ya creyera. Este dato es importante a la hora de determinar el sentido de este relato, que es más que una demostración de la resurrección, sino va en la línea de la catequesis, donde es encontrarse con el resucitado. Los destinatarios de este relato, que rechazan la resurrección del Señor, son algunos cristianos que no fueron testigos presenciales. En los dos de Emaús estamos tipificados todos los cristianos que no hemos tenido el tipo de acceso a Jesús y que tuvieron esos dos testigos presenciales. ¿Cuáles son nuestras? La ida a Emaús es la ruta del desengaño y del desencanto. En otro tiempo lo abandonaron todo para seguir a Jesús. Ahora abandonan estos dos la esperanza y regresan a su pueblo, a su casa, con el alma llena de recuerdos y desengaños. El que tenía palabras de vida eterna ha muerto con todas sus palabras y todas sus obras para estos hombres. No se puede hacer nada, se acabó la esperanza. La muerte de Jesús acaba con la imagen que los discípulos se habían formado de él, un Mesías libertador, un Mesías político. Dicen, nosotros esperábamos con Jesús y su muerte en Jerusalén la esperanza de los que le siguieron, de los discípulos, queda ahora completamente rota. El origen de la fe cristiana hay que situarlo en el punto de la esperanza de los discípulos que han sido reducidos a nada esa esperanza. Para el creyente, esperar es siempre esperar contra toda esperanza. Es saber que los hombres somos injustos y seguir luchando por la justicia. Es saber que los hombres somos egoístas y seguir luchando por el amor. Es ver que el mundo no tiene arreglo y por eso dar la vida para arreglarlo todo. También en el fracaso está Jesús como compañero de camino. Ahí también se le puede encontrar como entrañable compañero y entablar el diálogo creador de una vida nueva y del fuego. Este relato tiene un contenido de mucha doctrina, trata del origen y las características de la fe cristiana. Viene a decirnos que el origen de la fe hay que situarlo en las esperanzas de los discípulos que han sido reducidos a la nada por la muerte de aquel a quien amaban y en quien tenían sus esperanzas. Con ello se nos dice también que todos
los que cuentan, todos los presupuestos con que cuentan los discípulos, el conocimiento y la escritura que ellos tenían, convencía con Jesús un conocimiento de los sucesos de Jerusalén. Todo eso viene a ser inútil para comprender la muerte de Jesús. Uno de ellos, Cleofás, responde: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido? Las cosas no son exactamente como piensan estos discípulos, porque son ellos precisamente los testigos de los hechos, los que en el fondo no saben nada, mientras que van a ser y van a desconocer lo que en verdad sucedió. Más adelante cambia por completo el papel del caminante desconocido, que pasa a ser el desconocido que tenía el conocimiento perfecto de todo. Pasa a ser el maestro, que los discípulos vienen a ser los ignorantes. Y Jesús les dice: qué insensatos son ustedes. Y no es que los discípulos estuvieran mal informados o carecieran de datos. Se trata de una ignorancia más profunda. Tienen todos los datos y saben qué hacer, pero no saben qué hacer con ellos. Jesús empieza su enseñanza haciéndoles tomar conciencia de su ignorancia y de su torpeza como judíos cultos. Los discípulos hubieran podido reconocer el significado de los acontecimientos a partir de los profetas, puesto que los profetas también habían dicho que el Mesías había de padecer antes de alcanzar la gloria. El desconocido interpreta a continuación todo el Antiguo Testamento que habla de Jesús. El resucitado inicia a los discípulos en la información de las Sagradas Escrituras, del cristianismo primitivo, desconocidas entonces para estos. Los discípulos le ruegan que se quédate con nosotros, porque ya es tarde. Él entra en la casa para quedarse con ellos, se sienta con ellos a la mesa. En la Eucaristía se realiza esta pertenencia del resucitado con su iglesia. Juan también designa como futuro precioso la Eucaristía, la permanencia con Jesús. El que come mi carne y bebe mi carne permanece en mí y yo en él. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús está presente, no está disfrazado. Son los ojos de los discípulos los que no eran capaces y estaban impedidos para ver a Jesús. Después se abren y lo reconocen. El itinerario de la fe muchas veces es así. En ausencia o en presencia de Jesús, cuya iniciativa y compañía están siempre aseguradas en nuestro camino, aunque nosotros no lo veamos. No se trata de ver algo nuevo, sino de ver con ojos nuevos lo mismo que estaba ahí, que estaba en el camino, que estaba en nuestras vidas. Pero el desaparecido, Jesús, está vivo, pero tuvo un encuentro con ellos, y esto no significa que le podemos tocar o ver, pues ha resucitado. Sin embargo, ningún encuentro con Jesús es intrascendente, nos deja marcados para siempre. El desaparecerse tras los signos de nuestra historia, pero el creyente ha querido tocarlo de gozo, ha sido tocado con el gozo para ser testigo en comunidad. Las consecuencias del encuentro con Jesús manifiestan así como un volver a encontrarse a sí mismos
con el gozo, la esperanza y la plenitud, como un reencuentro con la comunidad. Ahora comprenden también los discípulos lo que les sucedía cuando Jesús les explicaba las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón?, dicen. Ambas cosas son necesarias, la Escritura y la Eucaristía. La Escritura inflama el corazón aburrido, frustrado o desesperado. La Eucaristía quita todo eso que nos hace sentirnos sin rumbo. Nos da el don de la sabiduría para entrar en el misterio de Dios, que es muerte y resurrección, y a buscar en la fe entusiasmo, gozo y un sentido de vida. Al final de su larga marcha, los dos discípulos están renovados por completo. Comprenden la vida de otra manera. Hasta entonces veían en la muerte el fracaso último de la humanidad. A sus ojos, cualquier gran profeta que hubiera padecido, por poderoso en sus obras o palabras que hubiera podido ser delante de Dios y de todo el pueblo, cualquiera que es condenado a muerte y crucificado, corona su vida con el fracaso radical que destruye todo significado. Pero ahora el encuentro con el resucitado apaga todas esas sombras y tiene una nueva ilusión. Este es el evangelio de los alejados, de los indiferentes, de los que vuelven a encontrarse con Jesús resucitado. Ojalá que esto provoque también en nosotros el encuentro con Él, de vivir, de sentarnos a la mesa en la Eucaristía con Jesús y con su comunidad, para que también nos demos tiempo para ejercer nuestro ministerio de misioneros a los que siempre somos llamados. Emaús viene repitiéndose sin cesar, allí donde existe un corazón roto, un corazón sin rumbo, una persona que le duele vivir, un creyente que ya no le llenan las prácticas religiosas. Emaús se repite en una persona decepcionada de los que decimos estar más cerca de Dios, pero que antes todos ellos habían conocido alguna vez a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo